Hola chicos, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien y se encuentren felices, contentos, un poco más tranquilos. Y bueno, continuando con los temas que estamos tratando, reconociendo, más bien conociendo el sistema de salud en México, eh, ya vimos que tiene tres niveles, que se encargan de diferentes partes. Uno lo aplica y cuida a la gente de los trabajadores, otro también cuida a la gente, pero en general formula leyes, vigila, y el otro que es el privado, ¿no? A grandes rasgos. También vimos que para hablar de esto, pues bueno, hay que hablar y que conocer a lo que es la salud pública, que ya vimos que es está en público en general, y que las acciones, que aunque son multidisciplinarias, van enfocadas hacia todo el público y pues bueno, tratan de invitar a todos, pero atienden a la gente que a ti que va, ¿no? Y por último, eh, la salud comunitaria, que vimos que son los esfuerzos también para conservar, recuperar o restaurar la salud, igual que la salud pública, en eso coinciden. Sin embargo, aquí la diferencia grande es de que es para personas, para grupos de personas más pequeñas, que viven en un sitio en específico, ¿no? Por eso es comunitaria, busca comunidades pequeñas, ¿no? Y algo importante de la salud comunitaria es que busca solucionar problemas que existen en la comunidad, no tanto ¿cómo se llama? En general, y también se busca la participación de todos. Aquí lo difícil de la salud comunitaria, como nos habíamos comentado, era de que busca solucionar problemas que existen en la comunidad y problemas de la salud de la comunidad, aunque también se resuelven los otros problemas que se tratan en salud pública, pero bueno, va más enfocado hacia la gente. Y algo difícil que es que tienen que participar absolutamente toda la población, lo que es imposible en la salud pública, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, fue un pequeño repaso a dónde vamos. Sin embargo, vamos a continuar viendo un poquito más de cómo está funcionando todo esto y vamos a empezar a conocer que nuestro sistema de salud tiene unas estructuras y tiene diferentes funciones de acuerdo a las instituciones, ¿no? Entonces, tanto las públicas y las privadas tienen diferentes funciones que ya habíamos platicado en la primera clase cuando empezamos a hablar de eh, cómo estaba constituido, medio comentaron algunas, pues bueno, vamos a conocerlas ahora sí, realmente qué es lo que nos está, cómo está conformado, ¿no? Entonces, y bueno, la estructura de nuestro sistema de salud aquí en México eh, tiene tres niveles, al igual que habíamos visto que tenían tres ejes, pues bueno, tiene tres niveles de atención. Y todas las unidades o todas las instituciones descritas deben de tener diferentes unidades, bueno, perdón por la redundancia, todas las instituciones deben tener unidades para distintos niveles de atención, ¿no? Para proponer esta atención que sea más grande, que es lo que se busca atender a todos. Y bueno, vamos a comenzar con el primer nivel de atención, que si bien muchos de ustedes lo conocen bastante bien, y el primer nivel de atención está formado por una red de unidades médicas que van a atender a nivel ambulatorio. ¿A qué me refiero con esto? Pues son pequeñas casas clínicas o casas de salud que van a atender a la gente que es ambulatoria, que entra y sale, ¿no? Entonces, este grupo o este primer nivel de atención se conoce como las zonas de primer contacto, ¿no? Porque aquí es donde, digamos, ingresan las gentes por primera vez al sistema de salud y se da la primera atención, ¿no? Aquí, a lo que me refiero, son pequeñas casas de salud, pequeñas clínicas en comunidades, en pueblitos, en localidades, eh, en las cuales pueden ser tan pequeñas como un simple consultorio hasta unidades con 30 o más consultorios y servicios auxiliares, ¿no? ¿De qué se caracteriza o qué estará ocurriendo en este sistema? Pues bueno, van a trabajar o vamos a encontrar en este primer nivel de atención, vamos a encontrar médicos generales ya titulados, algunos con especialidades, con algún posgrado, enfermeras y técnicos. Y bueno,
No siempre habrá con especialidades, pero bueno, lo común es con licenciatura o practicantes, que también está, que esto es algo también importante que se está haciendo para que funcione un poquito mejor. Y bueno, ¿qué van a hacer? Ellos, ¿de qué se encargan y qué están tratando de hacer? Ellos van a dar en su mayoría o en su totalidad, casi un 100%, llegando a un 90-95%, son consultas médicas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Completamente lo que habíamos comentado arriba, son ambulatorios. ¿A qué me refiero? Que es gente que va por algún padecimiento, un malestar, y ahí mismo son atendidos y estos mismos se regresan a su casa. Estos a casas de salud, pequeñas clínicas en localidades, son fundamentales en todos los sistemas de salud. Siempre deben de existir, ¿no? Y lo que hacen, aunque apoyan también, digamos, cuando están en una comunidad, una salud comunitaria, son los más importantes para la salud pública, porque aquí se dan pláticas, capacitaciones, se llevan cosas de vacunación y esas cosas. Entonces, estas son de las, digamos, de las más comunes, son las que más hay en todo el sistema de salud y son bastante importantes por su actividad que dan. Dan el servicio primario. Recuerden de eso es bien importante, saber que aquí se lleva bastante bien o de una manera el servicio primario. Yo les digo, son pequeñas, ¿no? A lo mejor, eh, bueno, puse 30, pero no, son mucho más pequeñas. Y quédense claro, ¿no? Siempre hay, debe haber un médico, si no hay médico, enfermeras especializadas que puedan dar el servicio de primera atención, una descalabrada, una cortada, una gripe, una diarrea, un dolor de muelas, cosas bastante sencillas, pero con el primer contacto. De hecho, en muchos artículos y muchos especialistas en medicina han hablado acerca de este nivel de atención, que es uno de los más importantes, ya que aquí te dan los primeros contactos de la gente hacia el sistema y se puede saber, gracias deben de llevar estadísticas, al igual que todos, qué es lo que está pasando a nivel nacional con la población. Entonces, el primer nivel es el primer contacto. Las fotos son consultas sencillas que se pueden ver en alguna parte y entran y salen. Acuérdense, esa es una parte muy importante para poderlo comprender, que son completamente ambulatorios. Entran y salen, ¿no? Entonces aquí les pongo un médico revisando a la señora y una abuelita, también está revisada por un médico, ¿no? Entonces, son bastante sencillos. Dentro del segundo nivel, ya que estamos hablando de tres niveles, aquí va a ser un poquito menos que las casas de salud. Digamos, eh, en cuanto a los edificios que hay, el primero hay bastantes, en el segundo empieza a haber menos, pero este está completamente constituido por hospitales generales, que eso es bien importante. Y aquí van a atender a la mayoría de los problemas y necesidades que se demandan en la salud, ¿no? Y aquí va a haber interinatos y atención de urgencias. Claro, algo importante que hay que recordar, si estoy diciendo que el primero es como que el primer contacto, no quiere decir que en el primer nivel no atiendan urgencias. Llegan ahí y ahí lo canalizan, si no lo pueden atender, lo canalizan si no se pueden mover esas cosas. Entonces, sin embargo, pues bueno, en general, pues sabe que es más sabido que pueden atender ahí y hasta la gente sabe y se va directamente a urgencias, pero si estamos en una comunidad rural muy alejada, tiene que dar la primera atención ahí. Eh, una característica importante de este nivel de atención es que aquí todas las unidades van a tener una organización mucho más compleja, ¿no? Y aquí, aunque nosotros decían que puede haber un especialista, que eso es muy raro, pero llega a haber, aquí tienen que tener como básico cuatro especialidades bien importantes para poder atender a la población. También aquí atienden a la población general
¿Y cuáles son estas especialidades que tienen? Ellos en este nivel empieza a ver ya medicina interna, cirugía, pediatría y obstetricia, ¿no? Si se dan cuenta, empieza a ser un poco más complejo. Y bueno, ya que estamos hablando de estas especialidades, eh, como una nota especial, para que ustedes comprendan más, en algunas localidades rurales, y un ejemplo es Cuetzalan, la organización que tienen, ahí lo que se busca en las de primer nivel es que puedan dar servicio de ginecobstetricia. Es un servicio sencillo, más que me refiero a parir, a tener hijos, ¿no? Y se ha buscado y se ha tratado en las localidades o en las clínicas, ya que no existe este acceso a un hospital general en unas localidades bastante alejadas de la ciudad, pues bueno, que alguien exista unas mujeres preparadas o enfermeras preparadas para el alumbramiento, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Y eso se los comento, ha sido a nivel mundial, eso es una de las cosas que se ha tratado a nivel mundial, y de hecho en México se discute y se sigue discutiendo, porque aunque empieza a haber, todavía no es algo muy común a nivel mundial, porque en Inglaterra, ginecobstetricia es algo básico, está desde el primer nivel. ¿No? Mucha gente que está en Inglaterra, está en España, está en Francia, no necesitan ir a un hospital general para poder tener a sus hijos, ¿no? Pueden ir a una de salud y ahí mismo se les puede ayudar o atender para un complejo que está ahí en México, porque no sé en qué se puede complicar, puede morir, muchas cosas, pero bueno, en otras partes se da, ¿no? Aquí solamente hasta el nivel, ¿no? Entonces, como estábamos viendo esto, si ya empieza a ser más organizado y empieza a tener especialidades, pues tienen que ser unidades médicas por consecuencia mucho más complejas. Debe de haber ya mucho más gente, debe de tener mucho más médicos, debe de tener mucho más eh, enfermeras, mucho más unidades, mucho más aparatos y mucho más entrada de dinero para poder dar todo eso, ¿no? Ahora, dentro de las cuatro que deben de tener siempre, pueden tener algunas otras servicios comunes como es dermatología, neurología, cardiología, geriatría, cirugía pediátrica, entre algunos otros. Digamos, estos son los más comunes que pueden llegar a tener, aparte de la medicina interna, en el nivel número 2, ¿no? Si se dan cuenta, del nivel 1 al nivel 2, pues empezamos a irnos más complejos, ¿no? ¿Y qué se hace en estos? ¿Qué hacen en los otros? En los otros en ambulatorios, aquí se va a tratar de resolver la mayor parte de los problemas que requieren hospitalización y aquí es algo muy curioso, va a concentrar a la mayoría de los médicos especialistas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que, bueno, tienen cosas más complejas, ya lo vimos, y tratan de dar, ¿no? Entonces, los servicios adecuados para cuidar a la población. Pero ¿qué pasa? Si tienen cirugía, quiere decir que aquí puede atender cosas ambulatorias, pero también puede tener gente que se quede a una revisión después de una operación o cualquier cosa. Entonces se empieza a volver más complejo. ¿Y qué pasa si empiezas a tener sitios donde se empiecen a hospitalizar a la gente? Pues por consecuencia tiene que tener habitaciones, servicio de lavandería, servicio de dietas y todo ese tipo de cosas. Entonces va siendo más complejo que una casa de salud no lo va a tener, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Deben de entender que vamos subiendo de un nivel mucho más pequeño a un nivel un poquito más grande para atender a la población en general. Algo importante que hay que destacar, ustedes deben de entender de este nivel, es que aquí también se da el servicio ambulatorio. Lo había comentado, pero es bueno recalcarlo, porque muchas veces se nos olvida, y me ha pasado con los exámenes, pregunto si los olvida, que en esta parte también hay citas de consultas ambulatorias, también las hay. Y aquí una característica que se me había olvidado, pero es importante de este nivel, es que va a atender por completo las urgencias. Tiene un área de urgencias donde se van a tener todo tipo de urgencias que puedan llegar. Eh, Gente que se fracturó, que se cortó,
que le pasó algo, algún incidente, todo ese tipo de cosas, aquí se van a poder atender. ¿Sí? Entonces, aguas, no se les olvide que tiene estas características. Y bueno, aquí podemos ver unas fotos de ellos. ¿Y qué pasa? Pues bueno, ahí podemos ver que tiene servicios donde pues, se quedan para revisiones, hay cirugías, hay laboratorios, tiene la parte de urgencias que es bastante importante y también empieza a haber servicios de radiología donde ustedes están. Entonces, esta parte pues empieza a volver, empiezan a tener equipos también un poco más caros, si lo vemos de esa forma, y empiezan a tener mayor cantidad de personas o personal tratado. Estas son muchas, estas que son menos, pero tienen más gente contratada que sirve para atender a las personas y, y bueno, vamos al tercer nivel, si vamos escalando poco a poco para ir entendiendo cómo va funcionando esto. Y el tercer nivel de atención, que es el último y grande que existe, va a estar formado por la red de hospitales de alta especialidad. Y si ustedes se han dado cuenta por sus prácticas, por lo que conocen, por lo que han visto, ¿qué pasa? Los hospitales de alta especialidad son muy pocos. Y ustedes lo han notado, en Puebla son poquitos. ¿Y aquí qué van a hacer? Pues bueno, aquí también van a tener subespecialidades y equipos de apoyo que no se encuentran en el segundo nivel, ni en el primero, ¿no? Aquí ya empezamos a ver más complejos. Un ejemplo de este, pues ortopedia, ¿no? Que es un hospital de alta especialidad y exactamente es ortopedia y solamente se dedica a revisar cosas de ortopedia, ¿no? Cancerología y todas esas cosas están en otras partes. Pero vean, se van especializando y se van haciendo cada vez más complejos. Así como se hacen muchos complejos, también empieza a haber servicios más especializados o subespecializados, de acuerdo a lo que hay, ¿no? Entonces, por decir, si hay ortopedia, hay una parte que se dedica a superiores, a tórax, a superiores, o a niños, o a adultos, o a geriatría, o esas cosas, pero enfocados a ¿cómo se llama? Entonces, digo, para que vayan viendo cómo está esta situación. Asimismo, eh, estos, en estas instituciones, una característica que tiene, que en estas instituciones muchas veces la atención está saturada. ¿Por qué? Porque son mucho menos, ¿no? Y existe pues también demanda, ¿no? Y aunque la demanda exceda los servicios, pues bueno, se hace lo necesario para atenderlos, ¿no? Una característica que pasa por esto, que se está tratando de analizar, bueno, se está tratando de resolver nacional, es de que, bueno, reducir los tiempos de espera para poder ser atendido, ¿no? Entonces, pues, son, ¿no? Aquí, pues bueno, los que están encargados de eso es el Instituto Nacional de Salud Pública y se encarga de funciones de enseñanza e investigación. Aquí es donde más se lleva este tipo de proceso. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en estos sitios de alta especialización es donde los médicos hacen su especialidad. Aquí son donde muchos médicos pelean su plaza, también hacen exámenes y entran para aprender de los expertos y hacer su especialidad. Entonces llevan mucha enseñanza y mucha investigación. Sin embargo, estos sitios tienen mucho mayor costo. Entonces, por consecuencia, sí son mucho más caros y digo costo también a la nación como los pacientes, ¿no? Entonces, y pues los beneficios son los servicios que dan, ¿no? Y aquí que hay, pues hay bastantes unidades. Aquí lo donde más existen en este nivel son las unidades privadas. Existen hospitales, los cuales privados ven que esto es una negocio, entonces tienen más. Y bueno, hablando un poquito más antes de conocer cuáles son sus funciones y empezar a desmenuzarlos un poquito más, es necesario entender que en esta parte ellos son mucho menos. Entonces, si entendemos o si les llegara a preguntar en algún momento cuáles son de los tres niveles de atención, cuál es el que más hay, pues siempre va a ser el primero, luego va a ser el segundo y por último el tercero, el de alta especialidad. Y esto es por algo que ocurre muy curioso en el sistema de salud,
Y bueno, no nada más aquí, sino en varias partes de casi todo el mundo, y es para canalizar. Alguna vez les comentaba a otros compañeros de ustedes, supongamos que llega algún paciente y dice, tengo cáncer de cerebro, porque vi en Google y tengo cáncer. Y si llega y le hacemos caso y le damos el tratamiento, a lo mejor no era, a lo mejor era empezaba, tenía problemas de migrañas o presión, baja de presión, no sé. Pero si se le da esta atención en el más alto de especialidad, porque él dijo y se creyó, entonces nos va a salir mucho más caro también al sistema de salud dar ese tipo de atenciones a personas que no lo utilizan. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí funciona de una manera muy interesante. Se van canalizando y se van encontrando cuáles son y se van descartando los problemas que tienen las personas hasta encontrar el problema real y ahí lo canalizando, ¿no? Entonces, eh, si esa atención del primer nivel sigue, entonces va a llegar un momento, pero no sé si sabe que aquí ya no necesita ir a un hospital de segundo nivel. Entonces, en el segundo hospital, pues bueno, lo van a tratar, y si es posible, lo van a hospitalizar, o lo van a operar, o le van a hacer lo necesario, va a tener su estancia ahí. Si no se cura, digamos, sigue teniendo el mismo problema, se va canalizando a otro de un nivel más especializado para ser atendido y lograr recuperar su salud de esta persona. Entonces, ya no, pues sí existe un gasto desde la primera atención hasta la segunda atención, hasta la tercera atención, sí, pero el gasto es mucho menor que darle directamente el trato del tercer nivel, ¿no? ¿Y por qué? Porque digo, muchos dirían, ¿no? Yo tuve compañeras, por ejemplo, que siempre comento, tuve alguna compañera que siempre que le dolía la cabeza, algo así, siempre ya decía que tenía cáncer, que se iba a morir, que los huesos y que la espalda. Siempre, siempre, siempre que íbamos. Es más, alguna vez me tocó acompañarme y decía, es que yo tengo esto y no sé qué. Y ella insistía que se le hicieran todos los análisis y resulta que ella solamente era hipocondríaca, ¿no? Leía, veía algo y decía, tengo esto, tengo lo otro. Realmente nunca tengo nada, sigue muy bien de salud. Y bueno, sin embargo, es complejo, ¿no? Y más en un sistema de salud que está apoyado por gobierno, por asociaciones, para tratar de dar salud a todos. Imagínense desde un principio que a esta persona que tenía todos los síntomas que leía, pues se vuelve difícil, ¿no? Entonces se tiene que buscar la manera de irlos canalizando y solucionando los problemas de menor a mayor. Debe ser en todas partes, hasta en las ciencias, se empiezan solucionando problemas sencillos más complejos de personas más especializadas o uno mismo que va creciendo, pero así funciona, no puede ser de otra forma diferente, ¿no? Tiene que tener esta importancia para poder funcionar. Entonces, eh, si ya vimos esto, entonces nuestro conjunto de los tres niveles de atención van a cubrir a distinta proporción de la población, porque primero, nosotros en el segundo vamos tratando el mismo número grande, y en la final entonces, podemos decir que existen grandes diferencias o inequidades que les puse, ¿no? Por sectores, ¿no? Entonces, aquí deben de tener en cuenta eso que les estaba. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de tener esos tres niveles de atención para todo el público? ¿Por qué funciona de esta forma? Pues bueno, ya lo habíamos visto desde que empezamos a hablar de cómo estaba conformado. Y los objetivos de esto, o tenerlo así, es mejorar la salud de toda la población, que todos estemos sanos. Otro de los objetivos importantes es mejorar la economía, ¿no? ¿A qué me refiero con la economía? Y no me refiero a ahorrarnos dinero en la una cosa también importante, sino en el aumento de la productividad. Y dirán, ¿cómo es que hace el hospital o las clínicas o las unidades de salud aumentan la productividad? Pues fácil, hacen que los trabajadores, la gente que trabaja o que tiene su propio negocio, esté sana para poder producir y seguir ganando dinero. Que si están enfermas, va a reducir la producción y las ganancias económicas, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante, ¿no? Por eso hasta los trabajadores, los patrones, pues lo que veíamos en el primer eje de salud, es lo que hacen. Muchos patrones de trabajo pagan a sus trabajadores para que tengan
tengan acceso a la salud y así estén sanos y puedan producir lo que están haciendo, ya sea un servicio, una materia prima, un beneficio, lo que sea. Eso es bien importante, ¿no? Ahora, ¿qué hacen estos tres? Pues también en cuestión de la economía, pues van a evitar consecuencias financieras de las enfermedades. ¿Y me refiero con esto? Evitar que existan enfermedades o contagios de algunas enfermedades tan grandes que hacen que haya gastos bastante grandes. Un ejemplo que acabamos que estamos viviendo todavía, porque esto todavía no se acaba, es por decirlo del COVID. ¿Qué se hace desde el primero, desde todo, bueno, salud pública les avisa a todos, se les comenta y se trata, se dan pláticas, se les sana distancia, los tocan cubrebocas, que se laven las manos, que se desinfecten, que no tengan contacto físico, para evitar que contagien más gente, que haya pérdida de estos y por consecuencia se enfermen todos y que hayan mal decisiones financieras, ¿no? Y al final, dentro de estas cosas de la economía que se buscan, es hacer un ahorro en el tratamiento de la enfermedad. Es lo que les comentaba. Si alguien llega y dice, no, es que yo tengo esto porque yo me revisé en internet y tengo estas cosas, pues nos va a salir bastante caro poderla tener en un principio, pero ¿qué pasa si lo tenemos desde el principio? A lo mejor el médico es bastante bien, la atiende y la cura, entonces se ahorra bastante en esas cosas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son también los objetivos de tener estos tres niveles de atención? Es buscar la igualdad. Y ustedes dirán, ¿cómo es que se busca la igualdad teniendo estos tres niveles de atención? Si ya había hablado un poco de inequidad en los servicios, unos tienen muchos, otros tienen pocos, pues bueno, se busca la igualdad porque aquí se tratan a todo tipo de personas con esos tres niveles y se hace que todos estos tipos de personas, aunque tengan discapacidad, curarlas para poderlas incluir en la sociedad. Esa parte es bastante importante, demostrar que, bueno, se pueden seguir trabajando, ¿no? Una de las cosas que a ustedes no les tocó, pero en mis tiempos de joven era algo que uno no comprendía, era, por así decirlo, la gente que enfermaba de sí. Había mucha desinformación, existían que si había mucha gente con SIDA, el simple hecho de tocar, estar, respirar, se contagiaban y se iban a morir. Entonces, existían, como que se volvían discapacitados, por así decirlo. Entonces, se buscaba con esto es un tratamiento adecuado para poderlos reingresar a la población y darles el servicio, ¿no? Entonces, eh, algo también, ¿no? Se busca, tendrás un mal, pero que te puede incluir en la sociedad para que siga funcionando como debe de ser y evitando problemas de discriminación o de y bueno, otra de las cosas que, bueno, al final, digamos, no es bonito, pero es interesante también mencionarlo y también tenerlo en mente, algo que se busca dentro de todo esto o lo que haya todos los sistemas de salud, que exista un apoyo político. Y político también me refiero al gobierno, no solamente a los partidos, ¿no? Que también el gobierno se meta y de apoyo y revise para que esté funcionando de la mejor manera posible, demostrando que se atienden a todos y también algo que debe de existir interesante, que no debe de ocurrir como en los, ¿cómo se llama? Partidos políticos y de otro no debe ser visión, ¿no? Se busca dar igualdad y demostrar que son instituciones apolíticas y que dan apoyo a todo esto, ¿no? Por eso hay muchos partidos que van y apoyan las instituciones y esas cosas para demostrar que están ayudando a mejorar la salud de todos. Entonces, esos son los objetivos que se buscan, tener estos tres niveles importantes. eh, Ahora, esto dentro de todos estos sistemas de salud, ¿qué está pasando en esto? Pues bueno, hay tres grandes eh, eh, puntos o tres puntos importantes que deben de tener en estos tres niveles. Pues vamos con el tres. Acuérdense que para nosotros ahorita ha sido el número cabalístico, ¿no? Siempre tres, tres, tres. Pues bueno, deben de tener tres cosas bastante importantes para que funcionen estos tres niveles. ¿Y cuáles son? El modelo de atención,
el modelo de gestión y el modelo de estar funcionando de la mejor manera y conjunta para poder dar el mejor servicio eh, que debe de ser en cada uno. Y bueno, ¿cómo es que funcionan estos tres al mismo tiempo? Realmente también, ¿qué son cada uno de ellos? Pues bueno, vamos a empezar. ¿Y el modelo de atención? Pues bueno, el modelo de atención simplemente se va a fijar o se va a tratar de resolver estas preguntas de acuerdo al nivel que están dando. ¿Qué intervenciones dar? ¿Cómo y dónde dar? Si se dan cuenta, aunque parezcan dos sencillas preguntas, son sencillas, son preguntas bastante complejas hablando de los tres niveles, ¿no? Si estamos en el primer nivel, pues ¿qué intervenciones podría dar? Yo, digamos que soy un administrador de una clínica local, entonces, ¿cómo voy qué intervenciones puedo dar? ¿No? Y si nos ponemos de acuerdo, si nos ponemos a pensar en esto, que ustedes llegan, los contratan en alguna curiosidad, pues bueno, ¿qué intervenciones puedo dar? Pues de qué va a depender. Va a depender del nivel de estoy, de las instalaciones que tengo y del personal que tengo. Y dependiendo de ese personal, tengo que entender cuáles son, en dónde puedo intervenir y qué servicios puedo dar. Ahora, ya conozco las instalaciones, ya conozco el personal, ok, ya sé qué servicios puedo. Sin embargo, ¿cómo y dónde darles? Pues bueno, ¿cómo las voy a dar? Tengo los aparatos necesarios, tengo el personal necesario, igual regresando a lo mismo, y dónde las voy a dar, ¿no? Entonces, se tiene que empezar uno a planear de acuerdo en el nivel donde está uno parado, tendiendo, trabajando, y empezar a resolver estas preguntas para poder comprender y hacer que funcione esto mejor, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que el modelo de atención, qué servicios puedo dar y dónde les puedo dar, ¿no? ¿Cómo las voy a dar y dónde las puedo dar? Esto, ¿no? Modelo de gestión, es lo que decía que funciona con esto. ¿Y a qué me refiero con el modelo de gestión? Pues aquí se van a definir los objetivos del sistema de salud y van a plantear las estrategias para lograrlo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del sistema de salud? Si bien ustedes recuerdan, y desde que empezamos a hablar de cuestiones de salud, uno de los objetivos, los tres objetivos de salud es prevenir, prevenir, procurar y restaurar, ¿no? Entonces, en cuestiones de salud. Entonces, ok, por default esos son mis objetivos. Y bueno, si estamos hablando de pública, si son como de salud comunitaria, pues son un poquito más complejos porque va a depender de la problemática que esté funcionando, hablando de un nivel bajo, y nos voy a abordar con lo que tengo. Entonces, aquí es donde ustedes si llegan a administrar alguno de estos, bueno, ¿qué servicios puedo dar? Ok, voy a buscar que sean estos, cumplir los mismos que se están buscando a nivel nacional con la salud. ¿Y cómo los voy a lograr? ¿Qué estas tengo que hacer? ¿Cuántas personal? ¿Cómo están las formas? Regresando también al primer modelo y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo soy mejor? ¿Qué horarios voy a atender? ¿Qué medicamentos tengo para dar? ¿Qué enfermedades puedo tratar? ¿A quiénes puedo ver? ¿No? Si necesito más personas, si necesito también, si no tengo agua, si no tengo luz. Y todas esas cosas que aunque parezcan triviales, son complejas en el primer nivel, ¿no? Porque hay veces me ha tocado visitar casas de salud en las cuales no tienen luz, no tienen agua, no tienen material para hacer aseo, por así decirlo, ¿no? No tienen gasas. Entonces, se empieza a decir, bueno, vamos a tratar de solucionar de acuerdo a los objetivos que tenemos, que son, digamos, universales, ¿cómo los hago con lo que tengo? ¿No? Entonces se empieza a decir, bueno, ¿cómo voy a dar los servicios? ¿Qué servicios puedo dar? Y empiezo a hacer. Entonces, si se dan cuenta, se empieza a volver
complejo. Y ahora, veamos el último, el modelo de financiamiento. Aunque ya habíamos visto, y si hablamos, seguimos hablando del primer nivel, estábamos comentando el primer nivel, tenemos que hablar de un modelo de financiamiento. Habíamos dicho que el eje 2, pues bueno, le metía más lana de todos, que supongo, y ustedes por consecuencia no supongo que es, y ustedes por consecuencia lo han entendido que el eje 2 va a atender a los casos de salud, es cuánto debo de gastar en el sistema de salud, de dónde deben de venir esos recursos y cómo los voy a asignar o cómo los voy a repartir. Entonces, esto se vuelve más complejo, ¿no? Pues bueno, una parte viene del gobierno, pero otras partes, ¿dónde están? ¿No? Viene de gobierno federal, viene de gobierno estatal, hay veces que viene hasta de gobierno municipal. Sin embargo, ¿qué pasa? Los salarios están dados, ¿no? Pues desde el nivel estatal. Pero ¿qué pasa con las materias primas? Algunas van a llegar, otras no van a llevar, entonces tengo que buscar donaciones, tengo que buscar eh, algunas asociaciones con algunos laboratorios que nos regalen medicamentos eh, de prueba o otras cosas, de dónde los voy a conseguir y cómo los voy a ir dando para que estos me duren para poder atender a la población como debo de, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se vuelve súper complejo y más la unión de estos tres, de mi modelo de mi financiamiento, de mi modelo de gestión y de modelo de atención. Entonces, digamos que empezamos con las preguntas, se volvieron como 100 o 1000 preguntas para poder solucionar. Y es lo que empieza a hacer los administradores, y no necesariamente tienen que ser administradores de carrera, sino administradores en cuestiones de salud, tienen que empezar a conocer y reconocer cada una de las problemáticas, los objetivos, con lo que cuentan, con lo que no cuentan, y que tienen disponible, asimismo, de dónde tienen recursos para poder dar estos servicios. Así, pero se ve cada vez mucho más complejo. Entonces, con esto, perdón, me había dicho, y algo que es bien importante, hay que recordar que todo esto que estamos viendo, cómo están los niveles de atención y cómo es que deben de funcionar, cómo están los servicios, debemos de entender que todo esto va a estar regido por políticas que se hacen en el eje 2, ¿no? Y aquí, ¿qué van a hacer? Entonces, tiene que haber un modelo de atención, primero, segundo, tercer nivel, debe de haber un financiamiento. Bueno, miren, si se dan cuenta, estamos viendo cómo funcionan. Un financiamiento de salud privado contra público, y en el privado debe ser demanda contra oferta, en el público se toma la demanda y bueno, es más del privado, de cuánto se van a cobrar, pero también debe de haber sistemas supranacionales que revisen cosas de migraciones, epidemias y regulación, que es lo que se hace a nivel nacional. ¿Y a qué me refiero con migración? Pues bueno, hay que recordar, y no nada más aquí, en muchos países en el mundo ocurre que existen problemas de migración. En México no es tanto que lleguen muchos extranjeros a trabajar, porque sí llegan, pero por sí nos toman de paso, ¿no? Entonces, estos también son problemas que nos interesan y le interesan en cuestiones de salud. ¿Por qué? Porque puede venir gente que tenga otros problemas de salud, que no existen otras enfermedades que vengan en México y las pueden llegar, las pueden dejar aquí, se pueden contagiar gente o se pueden contagiar de enfermedades que aquí pueden morir, se deben de tener. Y con esto, pues bueno, pueden ocurrir epidemias, que esas se pueden volver pandemias, y hay que evitarlas y eliminarlas, ¿no? Entonces, se dan cuenta, me empieza a ser un poquito más complejo y también dentro de todas las políticas, si vemos la atención, los financiamientos, de dónde van a tener dinero, porque también a los privados se les revisa de dónde está su lana, de quién invierte, cuánto invierte, cómo lo invierte y cómo cobran, que también están revisados, revisan qué onda, qué está pasando con los problemas de migración, que en Puebla pasan muchas de esas cosas. También dentro de las políticas debe de haber qué pasa con el personal, qué características, que ya lo habíamos visto, de lo que ocurre en la salud pública, eh, qué características deben de tener los personal que tengo, los técnicos, profesionistas,
y tanto los privados como los públicos. Asimismo, algo que ocurre en el tercer nivel, yo debo de andar revisando, bueno, el sistema de salud debe de andar revisando qué pasa con la investigación y el desarrollo de patentes o participación de empresas privadas dentro de estas investigaciones que pasan mucho por si los grandes laboratorios de medicinas también se les debe de regular, no pueden llegar y traer medias medicinas sin haber estado probadas o supervisadas por la ley para que no hagan daño a la población y asimismo también revisar lo que son los fármacos, todos los fármacos que son todas las medicinas, ¿no? ¿Qué pasa con los genéricos? ¿Qué pasa con los pacientes? ¿Qué pasa con los que funcionan en México? ¿Qué pasa con los que vienen de Estados Unidos, de China, de cualquier otra parte? Y revisarlos para ver si funcionan y son inocuos para los pueblos, bueno, que no le hagan daño, o sea, que curen y que no le hagan daño a la población. Entonces, si se dan cuenta, se empieza a volver cada vez más complejo, ¿no? Ya habíamos visto que, bueno, eran tres ejes que tenían, que había salud pública, que había salud comunitaria, y que en estas cosas existen niveles de tensión, pues también así como hay nivel de tensión, pues bueno, todo esto está regido por políticas, que en las políticas se van a revisar cómo van a ser los niveles, qué pueden y no pueden hacer. Digamos, les dan las reglas del juego a cada uno de los niveles, donde pueden conseguir la lana, qué pasa con problemas de migración, epidemias, pandemias y regulación de todo esto, cómo deben de estar preparado el personal, qué pasa con la investigación y las patentes que ocurren dentro de estas instituciones, porque puede ocurrir también investigación y desarrollo de patentes desde el primer nivel, claro, son menos, porque ocurre también, y qué pasa con los fármacos que van a tener, ¿no? Entonces, me dan cuenta, empieza a ser un caldo con bastantes cosas que empiezan a ser bastante complejas, ¿no? Entonces, pues, funciona, estamos funcionando muchas cosas como ya las habían visto, y medio las comprendían, sin embargo es necesario que vayan entendiendo qué es lo que les está pasando para que ustedes vayan comprendiendo mejor cómo funciona el sistema de salud en México y lo que ocurre en este sistema. Entonces, chicos, estamos acá y como tarea del día de hoy, se lo voy a poner, pero me he recordado que no me veía, subía video, pero les dejaba una tarea. Y se las comento. Para los que vieron el video, la tarea se va a vencer el próximo lunes, tomando esa resistencia, hacer que me den un ejemplo de una institución de primero, segundo y de tercer nivel que ustedes conocen. Entonces, chicos, cuídense mucho, estamos en contacto y nos seguimos viendo. Que tengan una excelente tarde.